Te bendiga, Lisbeth, ¿cómo están? Yo les guarde, me alegro que estén ya entrando en esta noche a nuestra cápsula, ¿verdad? Marisol, Dios te bendiga. Hermana Rivera, Dios te guarde. José, que Dios te bendiga grandemente. Qué bueno que estén acá con nosotros en esta noche ya. Hermano Roberto Jaramillo, bendiciones. Qué bueno que estemos ya acá en este momento, ¿verdad? Para adorar a Dios y glorificar su nombre. Y seguir avantes en los caminos del Señor y con todo lo que Él tiene para nosotros. Grande es Dios, grande es Jehová. Santo es Dios. Vamos a dar tiempo para que vayan uniéndose más personas, ¿verdad? Hoy en nuestra cápsula de estudio, ¿verdad? Este martes 9 de junio. Y esperar que Dios vaya bendiciéndonos de una manera especial. Ana Marisol está diciéndonos, porque mañana la van a operar. Muy bien, vamos a orar por usted, hermana, ¿verdad? Para que Dios esté con usted y la guíe en medio de esta intervención quirúrgica que va a tener con ustedes. Te bendiga Raquel, hermana Carmen, Sonia, que Dios les guarde a cada uno de ustedes, hermana, verdad, que estén hoy con nosotros para adorar al nombre del Señor. Hermana Carmen Fuentes, Dios te bendiga de una manera especial en esta noche. Grande es Dios y misericordioso para siempre. Ya estaremos dando comienzo en unos minutitos para darle gracias a Dios. Manayuso, Dios le bendiga. Deisy, Dios te guarde. Qué bueno que están acá ya, hoy ya adorando a Dios y glorificando su nombre. Y siguiendo, ¿verdad?, las enseñanzas de Dios en nuestras vidas a través de la Escritura y de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Siempre Dios es bueno y misericordioso. Maravilloso es Dios. Vamos a dar comienzo a una oración, darle gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de estar en su casa para poder brindarle a Él lo mejor de nuestras vidas y decirle que Él es el Señor de nuestros corazones. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche, en la cual te damos las gracias por lo mucho que has hecho por nosotros, que has estado por nosotros, por las bendiciones que tú nos has impartido, por la verdad de la justicia, del amor y la misericordia, y porque hasta aquí nos has ayudado, porque aquí hemos visto tu mano poderosa intervenir y estar con nosotros. Tu vara y tu cayado nos han infundido aliento y nos han dado fortaleza para seguir adelante. Gracias por todo aquello de que tú nos has brindado, Señor. Y maravilloso eres por siempre, Jesús. En ti encontramos paz y seguridad. Gracias te damos porque, sinceramente, Dios, sin ti no hubiéramos podido continuar sirviendo, obedeciéndote, amándote y llegando hacia adelante. Bendice a cada uno que está en medio nuestro y que ciertamente tu presencia nos siga dando fuerzas para continuar hacia adelante. En tu nombre, Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Bien, en esta noche, ¿verdad?, le damos la gloria a Dios porque nos da el privilegio de estar llegando hasta sus hogares por medio de este medio, ¿verdad?, de la enseñanza virtual, la predicación virtual. Hoy pues tengo una buena noticia, ¿verdad?, para muchos, otra quizás sea un poco tristona.
porque no todos pues estamos en un solo unísono. Me refiero a aquellos que quizás hemos llegado a conocer, a entablar una relación a través de las redes virtuales, del Facebook Live y de nuestra página, y hemos llegado hasta sus corazones, hasta sus hogares, a través de este tiempo en que hemos estado en cuarentena, como así nos lo han llamado, ¿verdad? Y pues nos abrieron sus hogares para poder llevarles palabras de aliento, palabras de esperanza, y sus corazones fueron miembros, ¿verdad?, ya sólidos de esta página, lo cual le damos la gloria a Dios por eso. Y aquellos que se unieron a grupos de watch parties, que eran personas que nos miraban, que no se reportaban de que estaban dentro de nosotros viéndonos, pero siempre aquí me aparece, ¿verdad?, la cantidad de personas que miramos, y alcanzamos un sinnúmero de personas. Hubieron cápsulas que llegaron a 300 y 400 personas que se unieron a través de estos ministros, líderes, lo cual yo estoy muy agradecido por esa manera de apoyo que tuvieron. Sin embargo, llegó el momento esperado de nosotros, ¿verdad?, como iglesia local, de volver al templo. Ya la mayoría de iglesias en nuestros pueblos y en nuestro estado están haciendo los arreglos para unos ya empezar este domingo, otros en otro domingo. Nosotros estamos planeando, si Dios lo permite, volver al templo a adorar a Dios con todas sus precauciones el domingo 22 de junio. Domingo 22, o sea que este domingo 15 será nuestro último servicio virtual acá, el dominical. Ya los demás pues serán servicios dentro del templo o donde Dios nos permita que podamos estar, y estaremos viendo la posibilidad de poder transmitirlos, ¿verdad? Para que no pierdan esta oportunidad aquellos hermanos que se unieron a nuestra página. Pero sí estamos anunciándoles de que hagan preparativos para volver al templo a adorar a Dios con libertad el junio 22, domingo junio 22, o sea que este domingo que viene es nuestro último servicio virtual en el hogar en cuanto a escuela dominical, o digo a servicio dominical se refiere, sino que esperamos ya, ¿verdad?, que usted pueda anunciarlo, pueda decirle a todas las personas que se le acerquen, aquellos que quizás no se pueden contactar con nosotros por una razón u otra, que el domingo 22 de junio a las 2:30 de la tarde estaremos en nuestro templo adorando y glorificando el nombre de Dios. Estaré en estos días dando cápsulas y dando información. Estará en la página escrito todos los detalles, cómo estaremos entrando al templo con las precauciones y medidas adecuadas para protegernos, ¿verdad?, ya que todavía no se ha librado todos de este todavía del virus, porque creo que esto va a ser un estilo de vida por unos cuantos meses o semanas, pero sí, el 22 estaremos allí, si mal no estoy. ¿Es 21 o estoy mal? Me están corrigiendo que es 21. Es posible. Bueno, es domingo 21, entonces, ¿es 21 o 22? Ahora sí que estoy yo confundido, hermano. Pero si ustedes dicen que es el 21, pues es el 21. Es el domingo después de este, 15 después de este. Muy bien, Lili, gracias, y Lisbeth y hermano Roberto, que me dicen que es el 21. Gracias, estaba confundido con el 22. Así que es domingo 21, un día menos todavía que el 22. Así que el 21 domingo, reitero de nuevo, estaremos en el templo haciendo todos los arreglos. Estamos en esta semana, no lo hacemos este domingo que viene, primeramente porque estamos con el proceso de tener todos los elementos necesarios para tener la desinfectación apropiada, para poder tener el templo disponible.
La iglesia Second Baptist Church, que es el pastor Adam Kane, van a continuar sus servicios al aire libre en los carros todo el mes o quizás todo el verano. Nos dieron a nosotros pues la disponibilidad de usar el templo, y para nosotros pues es mucho mejor si lo podemos hacer de esa manera, ya que ellos no estarán usando el templo sino las afueras del templo a las 10 o 11 de la mañana por ahí, lo cual nos da también otra flexibilidad que estaremos hablando con la iglesia, ¿verdad?, este domingo, si continuamos en el mismo horario o bajamos el horario un poquito más temprano o seguimos igual. El asunto es que vamos a estar allí, así que hagan todos los preparativos y díganle a las familias que podamos estar allí, ¿verdad?, el domingo 21 para adorar a Dios y glorificar su santo nombre y volver de nuevo al templo. Consíganse sus mascarillas, nadie puede entrar sin su debida mascarilla. Tengan ustedes sus hand sanitizer, si no pues estaremos proveyendo allí para que usted pueda limpiar sus manos antes de entrar, mantener, ¿verdad?, los 6 pies de distancia. Nosotros pues refrenarnos de abrazos, de besos, de saludos de mano aún, hasta que esto pues no baje un poco más, y así pues tener ese debido reglamento que se está utilizando en todo lugar, no solamente en las iglesias. Pero estaremos hablando de eso más adelante con más detalles. Lo bueno es que volvemos el 21 de junio, así que usted con toda libertad anúncielo, digan a los hermanos que se preparen y que le damos gloria a Dios, porque estamos volviendo a los servicios, ¿verdad?, del templo para adorar a Dios. No sé cómo lo vayamos a hacer, quizás empecemos 2 domingos y sigamos en la semana vía estudio acá en virtual, o si no sé, ya eso lo tomaremos más adelante, pero sí, el 21 estaremos en nuestro templo. Amén. Lo estaré anunciando en las cápsulas que vienen, y estoy preparando algo por escrito para que usted lo tenga y mandar por texto a las personas que no se comunican con nosotros. Amén. Espero que nos podamos entonces ya estar en sintonía para el domingo 21 de junio. Amén. Qué bueno. Vamos entonces hoy a hablar un poco de la palabra de Dios, a poder estar, y aquellas personas, y quiero aclarar que me han dicho que extrañarán las cápsulas, que no las estaremos dando, aquellas personas que nos sintonizaban desde Nueva York, desde El Salvador, desde Guatemala, de New Jersey, de Utah, de diferentes lugares. Vamos a hacer algunos arreglos para que ustedes todavía puedan recibir alguna enseñanza, alguna prédica o algo a través de las cápsulas. Todavía no sé cómo vamos a trabajarlas, qué día las vamos a hacer, pero no los vamos a dejar. Gracias, hermana Rosa, sé que usted es una de las fieles, y personas como ustedes que vale la pena continuar llevando estas cápsulas, llevándoles la palabra de Dios y siguiendo bendecirles. No sé en qué manera lo haremos, qué días estaremos dispuestos a hacerlo, y quizás desde el templo podamos darle el servicio a ustedes también, y así pues seguir adorando el nombre del Señor. Amén. Hoy quiero hablar con ustedes unos minutos, si me lo permiten, y es un tópico donde yo les pido a ustedes que me den espacio, que ustedes me puedan dar espacio para poder hablar de este tema. Es un tema que lo hablo porque lo viví, un tema donde salí de esta situación y donde equivocadamente lo ejecuté a través de los años de mi cristiandad. Sin embargo, no es mi intención hablar de este tópico para usarlo de arma y poder herir
cambiar o postular posiciones en contra de su enseñanza práctica. Es mi deber como estudiante serio de la Escritura el poder presentarles a ustedes una perspectiva bíblica, aunque muchas veces esté fuera de la enseñanza común en la que especialmente nosotros los pentecostales se nos enseñó. Y espero que no se moleste, espero que entienda que es una perspectiva estudiantil de la Escritura, donde es nuestra obligación hablar de ella y traer aclaraciones. Aplique su fe, sus convicciones, no se me achicopale, como dicen los hermanos mexicanos, ni sienta que lo estoy atacando, ni tampoco burlándome mucho menos, ni desestimando su creencia. Vuelvo y repito, de ahí salí yo. Y no fue porque me convencieron, ni porque me regañaron, sino porque la Escritura me fue abriendo el conocimiento al respecto y me fue dando más bagaje al respecto. Otra aclaración que quiero hacer: el hecho de que usted crea en una posición diferente a la que yo voy a exponer en unos minutos, no son puntos de salvación. En otras palabras, el hecho de que crea diferente a como a usted le han enseñado, no es por eso que soy salvo, ni el hecho de que usted crea diferente a lo que yo voy a enseñar lo hace a usted tampoco salvo. Estos no son puntos de salvación, simplemente son de estudio, de análisis, para crear convicciones en cada uno. Y yo quiero hablar sobre el tópico que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 3. Primera de Pedro 3:3, un versículo muy famoso en medio del mundo pentecostal, del neopentecostalismo, y dentro de la iglesia neortodoxa y de la iglesia puritana, pietista, y dentro de nosotros, que utilizamos para poder dar a entender nuestros credos. Y dice en Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, capítulo 3 y versículo 3: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Señor, gracias te doy en esta preciosa noche, donde tú nos darás, Señor, la licencia de poder hablar, de poder entablar una enseñanza propia, adecuada, justa, ecuánime, Señor, para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender el concepto de la Escritura y que ciertamente podamos llegar a un solo centro, que es escudriñar tu Escritura de acuerdo a los contextos bíblicos. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, este gran elemento de los peinados ostentosos fue dicho primeramente por el apóstol Pablo, y luego lo recalca el apóstol Pedro. Pablo se lo escribe a su hijo espiritual Timoteo. En Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10, habla sobre la vestimenta y de los peinados ostentosos. Luego Pedro vuelve a recalcar esto en la iglesia, de los peinados ostentosos. Y para poder hablar de esto tenemos que determinar dos cosas, o una cosa muy importante. Aquí en esta situación, en esto de los peinados ostentosos, que a veces no entendemos lo que está hablando, se han dividido iglesias, credos, concilios. Nos hemos separado como congregaciones, como afiliaciones, nos hemos separado porque no hemos querido entender lo que la Escritura así lo dice.
Hay varias escuelas de enseñanza con este texto de la perspectiva de los peinados ostentosos. Y a veces pues nuestros pastores de muy buena intención dieron muy poca información al respecto, tratando de controlar a una congregación, a una iglesia que quizás ellos sentían que se les iba de las manos y que las tomaron como rebeldes por la manera en que se peinaban, se vestían y actuaban. Aquí es donde hay dos grandes ramificaciones, la cual hemos dado mal interpretación a lo mismo, y es donde está la fuente de la que se llama y corregimos y decimos los legalistas, lo cual no entra en cuanto a lo que es este verso, a lo que es el legalismo. Cuando hablamos de legalismo estamos hablando de aquellos rituales que todavía seguían de la ley, aquellos que todavía continuaban tratando de llevar cargas muy fuertes que la ley imponía al cristiano. Pero cuando hablamos de asuntos de arreglo personal, cuando hablamos de principios prácticos, no entran en una categoría legalista como a veces nosotros los de mente abierta o los que nos tildan a nosotros como liberales, pues tendemos a usar hasta el término legalista con énfasis, con cizaña, con decir estos son así, son allá, al igual que los hermanos que son más conservadores que nosotros, pues nos tildan a nosotros como personas que ya estamos abriendo las puertas del infierno porque ahí vamos a caer por la falta de modestia o modestía de caminar o vestirnos de acuerdo a sus puntos de vista. No es esta mi intención, seguir dividiendo estos puntos, sino aclarar lo que habla la Escritura. Y no importa, pastor que me escucha, no importa líder que me está escuchando, hermano de la congregación, a qué concilio tú pertenezcas, o a qué congregación tú pertenezcas, o a qué bando tú te quieres asociar, si es al que es más conservador o al que es más mente abierta o liberal, si te quieres llamarlo. El deber mío, aunque yo pertenezca a una organización, a una congregación con dichos credos y dichas enseñanzas, mi deber como estudiante serio de la Escritura es hablar lo que la Escritura dice, aunque esté en contra de mi concilio, aunque esté en contra de lo que enseñó mi pastor, aunque esté en contra de lo que mis educadores me enseñaron o me dijeron. Yo tengo que enseñar lo que la Escritura dice de acuerdo a sus contextos. Y tenemos aquí a Pedro y Pablo que estaban hablando sobre los peinados ostentosos. Vamos a entender lo que es un peinado ostentoso en los tiempos de la cultura en que estaba viviendo Pedro y Pablo. En la región donde ellos estaban había un fenómeno cultural, ya que en la iglesia o en el templo donde ellos estaban era multicultural. Allí, en ese lugar, en esta iglesia donde se encontraba tanto Pablo como Pedro, surgía la cultura egipcia, la cultura romana, la cultura griega, y estaba la hebrea. Y dentro de estos elementos, todos aquellos que se consideraban gentiles, que pertenecían a otras naciones, que también llegaban, se convertían y oyeron del Evangelio. Cuando hablan de peinados ostentosos, estamos hablando de las hermanas, que fue un ataque directo a las mujeres, porque el varón no solía hacer ese peinado ostentoso por la falta de cabello y por la masculinidad de ellos y no por su feminidad. Entonces las mujeres de Roma, las mujeres de Grecia y aún las hebreas se conocían por la manera en que proyectaban su cabello.
Eran cabellos lacios, eran cabellos largos, eran cabellos con fundamentos nutritivos, que eran abundantes en ese tiempo. Y las romanas tenían un carácter cultural de vanidad bastante avanzado. Y ellas lo que hacían era subirse, treparse el pelo como tipo moño, pero grandes en la cabeza. Y ellas, para demostrar su estatus social, de que eran más pudientes que otras, hilvanaban su cabello con cintos o con hilos de oro, no de color oro. Entiéndase bien esto. La cultura, Flavio Josefo nos habla a nosotros en sus escritos con respecto a los peinados ostentosos, peinados que la mujer romana utilizaba para demostrar su vanidad, para demostrar su estatus social sobre otras. Y mientras ellos iban a reuniones del Senado, a reuniones sociales de un estatus a nivel diferente al plebeyo, a la persona que se encontraba regularmente en el pueblo, pues se daban a conocer su estatus social subiéndose o encrespando los cabellos y hilvanándolos con hilos hechos de oro. Tengo que hacer énfasis en esto, porque no eran que se ponían hilos color oro, no, porque si usted pone un hilo color oro, significa que sigue siendo textil de un color oro. No, estos eran hilos hechos de puro oro, y los ponían en la cabeza rodeados con piedras preciosas, esmeraldas, jaspes, jades, que iban alrededor, y mientras más perlas tenían el cabello, pues más autoridad de estatus social demostraban. Y a esto pues se fueron convirtiendo ciertas mujeres romanas al evangelio, y fueron entrando a las sinagogas, fueron entrando al servicio, fueron entrando a la iglesia, y que se caracterizaban por esto, porque entraban impresionantemente al templo, y lo que resaltaba era su cabello, lo que resaltaba era esos peinados ostentosos. Al igualmente las griegas, las hermanas griegas de aquel tiempo, también demostraban su estatus y su nivel, poniéndose hebillas, subiéndose elementos de oro en la cabeza, con el sentido de atraer, de demostrar que había mucho más poderío de lo que veían en ella, de que si tenían una belleza física se exaltaba, se resaltaba en el cabello de un peinado ostentoso. Y ahí entraban las romanas, las griegas. La que no usaba atavíos de esa manera tan ostentosos eran las hebreas, hermanas hebreas, que entraban porque se cubrían con un manto, con el talit, a veces, que ellas usaban, pues entraban al templo con más decoro, con menos ostentosidad en el cabello. Y es allí donde precisamente Pablo, en el 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10, le habla de que se abstenga, de que no entre con estos de los peinados ostentosos, que se cuiden, que la mujer debe ser más prudente, vestir con más modestia o modestia. Y Pedro pues hace lo mismo para poner un orden. Pero había otra área cultural que venía de ellos mismos, de las personas que existían en aquel tiempo, de los romanos, de los griegos, aún de las hebreas, y personas pérsicas y de descendencia egipcia que estaban en ese lugar, que vivían en ese lugar y que entraban, y que hubieron mujeres de la vida alegre, o sea, mujeres rameras, mujeres prostitutas, que también aceptaban las doctrinas de Cristo Jesús a través de los apóstoles, a través de la enseñanza de la iglesia primitiva, y se fueron convirtiendo. Cuando llegan a la iglesia, llegan a la congregación y se encuentra Pedro, Pedro no sabe distinguir quién verdaderamente es quién, igual que Pablo, y encuentra mujeres dentro del templo
de prostitutas que estaban tomando parte, que estaban hablando en la iglesia, y que la concentración ya no era más seguir las filosofías ni enseñanzas de Cristo Jesús crucificado, sino de llamar la atención a la vanidad de los peinados ostentosos, de poder ser afectados de este medio. Yo quiero traer a ustedes esta enseñanza porque la viví. Yo la viví, y más que todo poder hablar con ustedes mi experiencia en cuanto a esto de los peinados ostentosos, de la vestimenta, del oro. Muchos dicen, no, que Dios no quiere que usted, su esposa, su hija, su mamá esté usando oro. Y yo les digo, ¿será que Dios cambia? ¿Será que Dios es mutable y no inmutable? El mismo Dios que autorizó que se utilizara oro, que los sacerdotes usaran oro, el mismo Dios que mandó a hacer oro para poder servirle en los templos, el mismo Dios que de una manera u otra utilizó el oro para embellecer, es el mismo que ahora dice a través de los apóstoles que no usen el oro. Es el mismo Dios que hasta un cántico que dice que era Jerusalén, las calles de oro y mar de cristal. El mismo Dios que le dice a los apóstoles que estarán en la nueva Jerusalén y que tendrán cada uno en sus coronas de oro medallas, piedras preciosas. ¿Es el mismo Dios que ahora dice que no deben usar oro? Preguntas que nada más usted y yo debemos contestarnos retóricamente. Sin embargo, cuando alguien enseña en un recinto, en una cátedra, en una escuela, y habla de que la Escritura dice que no deben usar oro, que no deben usar peinados ostentosos, y ataca solamente a la mujer, tendremos que entender que nosotros, por ser un poco negligentes, y perdónenme si la palabra les choca, pero por ser vagos en escudriñar la Escritura, nos dejamos llevar por lo que dice y dijeron, predicaron y enseñaron. Este servidor que les habla sufrió eso, viví eso. Salí desde pequeño, a la edad de 17 años vine a este país. Venía con muy poca solidez doctrinal de principio práctico. Tenía conocimiento bíblico histórico, conocimiento bíblico escolar, en el sentido de que tuve 14 años cogiendo Biblia desde niño, pero no doctrina básica, simplemente leer pasajes, conocer sobre historias de la Biblia, conocer versos bíblicos, pero nada en su contexto cultural, histórico o teológico. Llegué acá a los Estados Unidos, me encuentro con una iglesia americana hiper mega abierta, se permitía de todo en ese lugar. Pensé que esa era la norma del cristianismo, pensé que así es que se servía a Dios. Luego de terminar mis estudios del cuarto año en high school, pues salí a unas vacaciones para Attleboro, Massachusetts, a pasarla con mi mamá unas 6 semanas, y allí para luego regresar al colegio a Berea, Kentucky, a estudiar a una beca que me habían dado para estudiar medicina. Y fue en esas 6 semanas que por primera vez aquí en los Estados Unidos me encuentro con una congregación hispana puertorriqueña. Allí en aquel Armory, en un lugar tan pequeño que no cabían más de 40 personas quizás, sentí aquel calor
hispanoamericano que el calor de cristianismo. Y me encantó la manera en que alababan a Dios, aunque el choque cultural centroamericano con el caribeño fue algo muy peculiar, muy fuerte para mí, y fue bastante, yo diría, retante, bastante caótico en la cosa de la cultura, ya que yo no entendía la cultura caribeña, la cultura específicamente puertorriqueña. Y allí pues tuve un choque mortal con la cultura, en su forma de expresión, en su forma de ser, en la abertura, en lo social que es el puertorriqueño, en lo servicial que es, pues chocó conmigo mucho. Pero puse eso a un lado y seguí, y el director o el pastor que estaba a cargo de esta iglesia, pues empezó a hablar enseñanzas y dar enseñanzas sobre doctrinas prácticas, como lo que era el corte de cabello, lo que era la mujer, el asunto de los peinados ostentosos, de no usar joyas, de la vestimenta. Y me quedé allí, en ese lugar. El momento llegó en que yo tenía que regresar a la universidad, ¿verdad?, a estudiar. Y cuando llegué, mi corazón estaba dividido porque encontré a ese amor hispano que había en ese lugar. Mi corazón me llamaba a quedarme ahí en esa iglesia. Y cuando llego donde mi mamá y le digo, mami, ya esta semana tengo que volver al colegio, ella me dice, sí, mi hijo tiene que regresar, tiene una beca, tiene que ir a estudiar. Y llegué donde mi pastor, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde de una manera especial. No le tengo apatía, ni rencor, ni nada, al contrario, aprendí de todo esto. Llegué donde él y le dije, pastor, necesito ya volver de nuevo, se terminaron las 6 semanas, tengo que ir a la universidad a estudiar a lo que está en mi corazón hacer, y por la beca que he ganado. Y me dijo, tú no sabes que Cristo está a las puertas. Tú no sabes que para qué tú te vas a empeñar a estudiar secularmente cosas si prácticamente el Señor está a la vuelta de la esquina. Y si tú no sabías, si no has leído la Escritura, no has leído donde dice que la letra mata. Y yo me leyó ese verso, yo sin buscar su contexto, sin saber, apenas un muchacho de 19 años, dije entre mí, es cierto, la Biblia dice que la letra mata. Escribí mi carta de renuncia hacia la universidad, dejé mi beca y no fui a estudiar porque me dijeron de que la letra mataba. Me quedé ahí 3 años en esta iglesia, que es el punto que quiero que usted entienda esta noche. Allí servía a la organización, servía a la congregación, servía a mi pastor, pero no servía a Dios. No estaba mi corazón entregado a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque seguí al pie de la letra todos los reglamentos que me enseñaban de boca y yo los repetía como papagayo. Nunca me preocupé por buscar información de lo que me enseñaban, de lo que predicaban y lo que me decían. Mi hermana Ingrid fue la que se quedó conmigo, y mi hermana literalmente cuando salía de casa yo le medía los vestidos que ella llevara, que tuviera 4 dedos o 5 dedos debajo de la rodilla. Si salía un poquito más allá de la rodilla, yo la regañaba, la trataba más que mi esposa, porque le decía cómo tenía que vestir. El pelo no podía despuntarlo, no podía hacer nada, y yo me habían autorizado hasta ser copastor de la iglesia a la edad de 19, 20 años de edad, y yo me sentía en una figura de autoridad, repitiendo cada prédica, cada
enseñanza que daban sin yo verificar en la escritura. Se memorizaba, se me quedaban en la mente y rápidamente lo predicaba así exactamente como lo decían. Mandé mucha gente al infierno, les hablaba que si se cortaban el pelo, que estaban en pecado con Dios, que tenían que tener disciplina. Fue algo terrible, terrible, terrible. Sonia todavía cogió unos cuantos rasgos, aunque ella dice de la que me salvé, pero cogió todavía unos rasgos de eso, de la manera en que yo era. Ahora, no lo digo con un sentido de que usted vea que yo cambié por sí mismo, no. Pasando el tiempo, hermano, me doy cuenta de que yo me quedé bastante corto en el conocimiento de la Biblia. Me mudé del pueblo donde estaba, y estoy contando esto en grandes rasgos porque viene una enseñanza de esto. Y me trasladé de iglesia y fui a una iglesia de New Bedford, Massachusetts, donde iba Sonia. Ahí asistía y el pastor era mi cuñado, ahora que en paz descanse, David Morales. Y recuerdo que mi pastor salió tan enojado de allá de Aleboro y tan molesto y tan herido porque yo me había mudado de iglesia, y llegó a donde el pastor David y le dijo: este es un buen muchacho, es fiel en muchas áreas, pero no sabe nada de Biblia, no conoce nada de Biblia. David me lo dijo porque David también en aquel tiempo era bastante estricto en su forma de ser, de vestimenta y todo. Y me dijo: mira, tu pastor me habló y me dijo que tú no conoces nada de Biblia, pero no te preocupes, vas a seguir adelante. Así pasaron los años, hermano, y esas palabras me motivaron a estudiar la Escritura. Me motivaron a prepararme. Me motivaron a ver por qué es de que la mujer no podía tener un peinado ostentoso. ¿A qué se debía? ¿A qué se debía que no podían usar joyas? ¿A qué se debía que no se podía cortar? ¿O por qué la Biblia dice eso? Y empecé a darme cuenta que todo verso de la Biblia se tiene que ver bajo su contexto cultural, bajo su contexto histórico y bajo su contexto teológico. Y cuando me doy cuenta que Pablo y Pedro estaban corrigiendo iglesias locales, estaban corrigiendo congregaciones que estaban padeciendo de estas circunstancias, donde la atención ya no era la palabra de Dios, donde la atención y el centro ya no era nada de lo que tenía que ver con el servicio a Dios, sino quién tenía más estatus social, sino quién tenía más poderío. Es por eso que ellos ponen un claro ejemplo. Dicen: no más, hermanas romanas, hermanas griegas, no vengan acá, por favor. Si usted salió de la prostitución y está pasando un proceso de reformación, demuéstrelo en un cambio. No vengan con esos peinados ostentosos. No les dijo no se arreglen, no les dijo no se peinen, no les dijo no se corten. Ahora, eso no lo podemos aplicar hoy en día. Primeramente porque nuestra cultura es diferente. Nuestra cultura no tenemos el privilegio que tenían esas mujeres romanas y las griegas de tener ciertas facilidades de estatus social, de poner oro. Imagínese usted hoy en día que una de ustedes, mis queridas hermanas, entren al templo con un peinado, que se fueron al salón de belleza y subieron el pelo como un moño, y que enredado, en lugar de hacerse esos ¿cómo le llaman a esas tiritas que se ponen de colores, o de rubios o rojizos o azules? Se me fue el nombre de la palabra esa ahora mismo que usan, de las líneas esas que se usan alrededor, las usaran y las tuvieran de oro. Imagínense que hacerse esas highlights, ya se me llegó la palabra, highlights, en lugar de hacerlos de color, lo hicieran de oro y de plata. ¿Sabe cómo estaría la cabeza rodando por fuera? De la gente, los mismos píos, los de afuera, se dieran cuenta que las hermanas están entrando, en lugar de tener un highlight de color, entrando con oro. No.
no entra, no aplica a nuestros tiempos. Entonces, como no aplica de esta manera, pues miramos a las hermanas que se pintaron el pelo, las hermanas que se pusieron highlights, otras que se cortaron la pollina, otros que quizás hicieron unos cortes más como de hombre que de mujer. Bueno, en fin de cuentas, todo lo que se hace con el pelo el día de hoy. Y criticamos. Entramos, rompemos, criticamos, juzgamos y nos dividimos, nos separamos de lo que está hablando sin entrar a conocer. ¿Qué hacemos entonces con aquellas mujeres del norte de África que el pelo no les crece así derechito, rizo, sino encrespado? ¿Qué hacer con ellas? ¿No heredarán el reino de los cielos? ¿No podrán entrar? O sea, que esto es un evento totalmente cultural. Y así hay que explicarlo, hay que entenderlo. Cuando yo vine a entender esto a través de los años, de que en la escritura hay muchas cosas que las fui haciendo por repetición, por papagayo, por no entender, por no estudiar la escritura, me di cuenta que perdí mi tiempo. Mi tiempo fue totalmente perdido en un servicio de culto donde solamente yo decía así, así es, regañaba, empujaba, predicaba y le decía a las personas lo que tenían que hacer sin yo darles una mayor enseñanza. Eso me motivó a mí a buscar de Dios, me motivó a mí a entender más de las cosas de Dios. Y en esta noche es mi intención de que usted y yo podamos abrirnos un poco más allá. Yo respeto si usted de su convicción es un poco más conservadora en cuanto a su vestimenta, en cuanto a su arreglo. Gloria a Dios. No por eso usted deje de arreglarse. Porque también tenemos los dos extremos son malos. Tenemos el extremo de aquellas personas que sirven a Dios de todo corazón. Yo no lo dudo ni cuestiono la manera en que sirven a Dios, pero se han dejado deteriorar totalmente su cabellera, pudiéndose quizás darse un poco de color, mantener quizás su pelo con un poco de mayor arreglo para darle cierta diferente tonalidad. Se quedan con el pelo canoso, que casi no lo cuidan, con horquetillas, y queda quebrado el cabello y hasta sufren caída del mismo, caída del pelo. ¿Por qué? Porque están sirviendo a Dios. No, hermano, no es el hecho de que usted se arregle bien o no se arregle para servir a Dios. Esas son cosas exteriores. Dice Pablo, les dice Pedro, no se pongan ustedes a bregar solamente en lo exterior, sino en lo interno. Usted trata la manera de cuidarse, trata la manera de usar lo que tiene que usar. No el hecho de que usted, como hicimos muchos de nosotros, errores garrafales, porque lo hicimos. Yo en ese tiempo estaba con mi hermana y me recuerdo que en unas navidades con mi hermana nos unimos los dos para comprar un televisor de aquellos que vendían de consola de 25 pulgadas, una consola muy linda, y ahí tenía el televisor, no tenía ni como 6 meses, y de repente pues me regalaron un long play, un long play, esos LP de aquellos tiempos, de la predicación de Cristo viene, del evangelista Gille Ávila, a quien respeto, amo y creo que fue un siervo de Dios inigualable, que no nadie se compara en estos días, de todo corazón a hermano Gille. Sin embargo, hubo una temporada donde Gille empezó a hablar en contra del televisor y le llamaba el cajón del diablo. Y le decía, rompe el cajón del diablo, que mucha gente rompieron sus televisores, incluyendo este servidor. De unos 5 meses había comprado un televisor grandote, lo sacamos afuera con mi hermana y con un martillo rompimos el televisor. Luego yo estaba arrepentido porque estaba sin televisor y todavía pagando mensualmente el cajón del diablo. Resulta que nosotros cometemos cosas que no buscamos en la Biblia, no encontramos a veces esto. Y esta es una de las áreas donde la iglesia se ha dividido, donde la iglesia ha entrado en un momento de pleito, de discusión, por cosas tan tontas, efímeras, pasajeras.
defendemos el evangelio, nos dividimos, no hablamos, porque yo soy aquí, yo soy de lo otro, este es tu carnal, este está en el infierno, está en lo otro. Y nos damos cuenta que la Biblia no habla en respecto a esto que haya creado división. Pablo y Pedro trataron de poner orden, porque el centro de ellos no era eso, sino el Cristo Jesús. Al igual que hoy en día, hoy no tenemos peinados ostentosos. Yo me recuerdo que precisamente en Puerto Rico, cuando las personas iban a viajar a los Estados Unidos, oh my God, eso era cosa terrible. Estoy hablando de los 70s, quizás de los 80s, donde la gente salía y tenían que tomar un avión. Ustedes, hermanos puertorriqueños que vivieron esa época, van a relacionarse con esto que les voy a contar. Pero dice, vamos a los Estados Unidos, salimos para Nueva York, salimos para Boston, para donde sea. Y venían y se iban un día antes al salón de belleza a hacerse los bucles. El pelo subírselo, increspárselo hacia arriba. La moda de subirse eso como que fuera así como los Simpsons, así hacia arriba. Dormían sentadas para que no se les arruinara el cabello. Iban en tacones altos para tomar un avión. Hoy en día no es eso. La cultura ha cambiado, los tiempos han cambiado. Y nosotros, hoy en día, no podemos actuar, no podemos hacer cosas porque otro lo haga. Porque otro simplemente usted copiar. No, hermano, todo lo que usted escuche, analícelo, páselo por el sedazo de la Escritura. Hoy en día no sojuzgue a nadie porque tiene el cabello corto, el cabello largo, porque usa o no usa pantalones, porque usa o no usa alhajas. Usted no sabe el proceso que ha pasado esa persona. No sabe cuánto ama a Dios. No conoce la profundidad de su corazón. Y si usted tiene la oportunidad de enseñarle bíblicamente, hágalo. No lo haga simplemente por usted ser una persona superior que conoce más Biblia y humilla. Deja de hacer eso porque el diablo te va a llevar. No, hermana. La Escritura no se utiliza para esto. Dice que la Escritura es inspirada. Toda la Escritura es inspirada para instruir, para redarguir, para enseñar, para educar. Pero si usted no la lee, ¿qué va a enseñar? ¿Qué va a dar usted? ¿Qué va a proyectar? ¿A convertirse en otro Roberto Flores como un papagayo hablando y hablando de lo que escuchó y si lo escuchó mal lo va a enseñar todo enredado? Fueron años que Dios me enseñó a leer la Escritura, a envolverme en ella y verdaderamente hablar y decir lo que ella dice. Por eso dije ahorita que no es mi intención de que usted deje su concilio, deje su iglesia. No, al contrario. Como estudiante de la Escritura, es muy importante de que usted pueda enseñar, hablar, decir con denuedo lo que la Escritura dice. Así usted está en contra, es definirse. Así en contra de lo que le enseñan a veces. Pero es cuando la Escritura narra en usted, enseña en usted una verdad sin transversarla. Es mi objetivo esta noche, que hayamos entendido esto. No es tirarle, no es hablar mal de usted, ni tampoco sentirme superior en cuanto a su creencia. Simplemente que entendamos que el peinado ostentoso no aplica en la forma en que fue hablado en el tiempo de Pedro y en el tiempo de Pablo. Hoy tenemos cosas que sí, tenemos que corregir, cosas que miramos hoy en día y tener que ser un poco condescendentes. Hoy tenemos la perspectiva del tatuaje, donde pastores nos dividimos al respecto. ¿Okay? Todo lo que es en cuanto al piercing, de usted ponerse un metal atravesado en la nariz, en la lengua,
de ombligo, donde usted quiera. Hoy se ponen body piercing. No es el peinado ostentoso, pero hay cosas que hay que entender, comprender al respecto a esto. Pastores que yo he visto que tienen 2 aretes. Tengo una perspectiva de enseñanza al respecto de eso. Vamos nosotros al África y todavía nos vamos a encontrar con civilizaciones dentro de la cultura africana que se ponen en los oídos, se abren un roto y se ponen unos anillos redondos para alargar el oído, que yo lo he visto hasta acá, con jóvenes. Otros en una cultura que se ponen anillos en la garganta hasta poner el cuello bien alto, que si se les quitan los anillos se rompe la nuca. Si venimos a hablar de culturas, vamos a estar nosotros toda una vida divididos. Por eso hay que dejar la cultura a un lado y unirnos en el principio, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en Cristo que encontramos paz, es en Cristo que encontramos nosotros solaz, es en Cristo que encontramos respuesta a todos nuestros problemas. Hermanos, que Dios bendiga vuestras almas. Gracias por estar atentos y recuerden, junio 21. El Día de los Padres. Junio 20, es el Día de los Padres. También, Mire, Sonia me dice que es el Día de los Padres. Junio 21 estaremos allí. ¡Ay, qué regalo! ¡Qué buen regalo de Día de Padres! Entonces, en junio 21 estaremos en nuestro templo para el Día de los Padres. ¡Ah, bendición! Así que Dios los bendiga, Dios les guarde y hasta mañana, si Dios lo permite. Amén.